En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta de los documentos relativos a la composición de esta comisión. Señora secretaria. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que la sala acordó integrar la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación con los siguientes señores diputados: Carlos Bianchi Chelet, Patricio Briones Moller, Andrés Celis Montt, Jorge Guzmán Cepeda, Daniel Manucheri Lobos, Hans Marowski Cuevas, Cristóbal Martínez Ramírez, Cristian Neira Martínez, Felipe Ros Correa, Daniela Serrano Salazar, Consuelo Veloso Ávila, Gonzalo Vinter Echeverri y Gael Yomans Araya. También se recibió una comunicación del jefe de la bancada de diputados PPD por la que informa que el diputado Carlos Bianchi será reemplazado en esta sesión por el diputado José Montalva. Esto a la cuenta, presidente. Se ofrece palabra sobre la cuenta. Diputado Guzmán, por favor. Se habría recibido otro reemplazo, el reemplazo del diputado Martínez por el diputado Coloma. Por favor. Bueno, se declara constituida la Comisión de Ciencias. Orden del día, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 245 del reglamento de la Corporación, esta sesión tiene por objeto tomar conocimiento de la composición de la comisión y elegir a su presidente o presidenta por mayoría de votos. Ruego a las señoras y señores diputados emitir su voto en las cédulas que se ha puesto a su disposición. En votación. Ahí llegó el diputado Martínez. Pregunta si un apellido está mal escrito. Terminada la votación. Presidente, voy a dar lectura a los votos, ya que ellos son públicos. El diputado Manucheri ha votado por el diputado Manucheri. La diputada Daniela Serrano por el diputado Manucheri. La diputada Gael Yomans por el diputado Manucheri. El diputado Briones por el diputado Manucheri. La diputada Consuelo Veloso por el diputado Manucheri. El diputado José Montalva en reemplazo del diputado Bianchi por el diputado Manucheri. Y el diputado Vinter por el diputado Manucheri. Lo que da un total de 7 votos. El diputado Cristian Neira ha votado por el diputado Patricio Briones, el diputado Martínez por el diputado Briones, el diputado Marowski por el diputado Briones, el diputado Jorge Guzmán por el diputado Briones, y el diputado Felipe Ros por el diputado Briones y el diputado Celis por el diputado Briones. En consecuencia, el diputado Manucheri ha obtenido 7 votos por sobre el diputado Briones, que obtuvo 6. Le corresponde presidir. Con este resultado de la votación corresponde que asuma la presidencia de la comisión el diputado señor Daniel Manucheri. Por favor, el diputado Daniel Manucheri, que asuma la presidencia. Por favor. Gracias, secretaria, gracias a los colegas de esta comisión. Gracias en especial también al diputado Briones, porque creo que habla bien de su coherencia y su capacidad de entender los proyectos colectivos de su propio partido. Tenemos harto desafío. Esta es una comisión que, a diferencia de otras comisiones, deberíamos tener muchos puntos de encuentro. El Congreso tiene a veces esa gracia que uno tiene que tener espacios para poder buscar puntos de encuentro. Tendremos diferencias también y esperamos llevarlo con la mayor altura de mira. Es una comisión que evidentemente tiene mucha importancia. Muchos de estos debates no marcan la agenda pública, pero probablemente sí van a marcar los próximos 30 años de nuestro país. Así que muchas gracias a todos los que respaldaron esta opción. De conformidad con lo acordado por la Sala de Corporación, la Comisión de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación celebrará sus sesiones ordinarias
los días lunes de 14:50 a 16:50. Además, informo a mis distinguidas y distinguidos colegas que nos acompañan en nuestro trabajo, en la Secretaría de la Comisión, la abogada secretaria María Soledad Fredes Ruiz, no habíamos estado en otra comisión, así que la abogada ayudante María Jesús Cerey, quien se irá además con prenatal la próxima semana y será reemplazada por el abogado ayudante Mauricio Vicencio Bustamante, y la Secretaría Ejecutiva doña Teresita Sandoval Lagos. Además, esta comisión ha contado hasta ahora con la importante asesoría del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor Raimundo Roberts, que está allá. A continuación, corresponde que la comisión fije la tabla para sus sesiones ordinarias. Propongo que invitemos para la próxima sesión a la ministra de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación para que exponga acerca de las políticas públicas y prioridades legislativas que implementará el nuevo gobierno en la materia, entre otros antecedentes que se nos pueda aportar. ¿Habría acuerdo? Acordado. Sí, diputado Celis, tiene la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo, pero en las próximas sesiones que la tabla sea por acuerdo de la comisión. Ah, perfecto, ok. Gracias. Solicito el acuerdo de la comisión para que este presidente fije la tabla en las sesiones ordinarias y futuras. Entiendo que no hay acuerdo, por tanto, no se da por el acuerdo. Sí, dejamos constancia que estaba dando el acuerdo del diputado Guzmán. Y va a corresponder que esta comisión pueda fijar la tabla conforme al artículo 265. Sin perjuicio de la facultad de formular indicaciones para alterarla, la que se podrá plantear en los últimos 10 minutos de la sesión. Esto tenemos acuerdo, esto es parte del reglamento. También algunas comisiones han adelantado el tiempo porque pareciera que las comisiones en general no están acordando el tiempo que era destinado para varios. Y se está dejando hacia el final. Nosotros también podemos, como lo hicimos justamente con el diputado Celis en Ciencia, a propósito de alguna situación especial, hacer la excepción y trasladarlo para el principio, porque en algunas situaciones a veces se requiere de la presencia de los parlamentarios para poder tomar acuerdos de oficio, y a veces al final ya no está la cantidad de parlamentarios necesarios para tomar esos acuerdos. Propongo crear un chat con todos los miembros de la comisión para efecto de la coordinación. Acordado. Y les recuerdo que durante las sesiones ordinarias los asuntos varios se deben tratar en los últimos 10 minutos de la sesión, conforme al artículo 300 del reglamento, y también, esto está escrito acá, pero también nosotros sabemos que podemos alterarlo conforme a la voluntad de la comisión. Si hubiese algún parlamentario a veces que viene de otra comisión y que necesita plantearlo al inicio de la sesión, se puede hacer la deferencia para que eso así sea. ¿No da el acuerdo? Ok, no hay acuerdo. Finalmente, es necesario mencionar, esto yo creo que es reiterativo, la asistencia a las sesiones es obligatoria y el no asistir conlleva una multa. Diputado Winter. Presidente, yo quisiera solicitar, es que pasó muy rápido, y quisiera solicitar 3 cosas. La primera es si acaso la mesa nos podría ilustrar acerca de la facultad que tiene la comisión por mayoría para alterar el bloque horario que le ha sido asignado, o para sesionar ya sea ordinaria o extraordinariamente en otros bloques. En segundo lugar, quisiera que la Secretaría nos ilustre acerca de las facultades que tiene la comisión para, por mayoría de sus miembros, sesionar en la segunda sede del Congreso Nacional, que queda en la comuna de Santiago, en caso de que sea por mayoría, obviamente, de la comisión. Y en tercer lugar, yo creo que también sería bueno que se nos ilustre cómo funciona el tema de la tabla. Se pasó muy rápido, pero es algo que es bastante nuevo, porque en las últimas, al menos, décadas que a mí me ha tocado trabajar en el Congreso Nacional, ni en las comisiones muy friccionadas, ni en las poco friccionadas, se le ha quitado al presidente la facultad de establecer la tabla, justamente porque desde el punto de vista administrativo
termina siendo algo tremendamente engorroso, ¿no? Se cae un invitado la noche anterior y ¿qué? Nos tendríamos que juntar durante la noche para sacar esa exposición de la tabla. Es un enredo. Entonces quisiera preguntarles cuál es la implicancia. Y lo último, a mí no me quedó claro, y les pido las excusas del caso a la comisión, pero no me quedó claro el acuerdo al que llegamos respecto del llamado punto varios. Yo en general soy partidario de que en una comisión como esta se pueda hacer el varios al principio y en donde facultemos al presidente justamente a que ponga cierto orden, porque si me permiten hacer un pequeño punto ilustrativo para los colegas nuevos, pasa en algunas comisiones que hay colegas que hacen tantos varios que en realidad pueden... A mí una vez me tocó que se comió la tabla completa, pero completa, una vez. No voy a dar el nombre del diputado, pero el apellido es Giles. Pero eso no es lo normal. Por lo tanto, si hay una situación que algún colega quiere plantear al principio y se va a tomar más de 2 minutos y sigue siendo algo extraordinario de acuerdo al uso que estamos teniendo, yo no tendría problema con que sea al principio. Efectivamente, si durante los 3 primeros meses el mismo colega se toma media hora cada sesión, entonces yo mismo levantaré la mano y voy a decir, ¿sabe qué? Lo que planteé en marzo, pido revertirlo. Pero yo por ahora no tendría problema en que sea al principio. Solo porque hay colegas que son nuevos también que pueden preguntarse ese espacio para qué puede ser útil. Ese espacio, por ejemplo, en comisiones, yo no estaba en esta comisión, pero por ejemplo en comisión de deporte, los colegas solicitan la palabra, entonces si un estudiante se gana un premio de ciencias, por ejemplo, es el espacio en donde usted pide la palabra y señala que se va a solicitar que la comisión le envíe a ese estudiante los reconocimientos por el premio que se ha ganado, por ejemplo. Se pueden solicitar oficios, se pueden solicitar distintas situaciones, vienen parlamentarios de otros lugares a plantear situaciones. Yo coincido con el diputado Winter, yo creo que es una prerrogativa propia nuestra, yo no soy partidario de que los parlamentarios vayamos renunciando a nuestras prerrogativas, el trasladarlo hacia el final, a mi juicio genera un problema porque si la tabla va muy apretada, normalmente lo que se va a terminar haciendo es que ese espacio no va a existir y es un espacio que a mi juicio siempre es importante para los parlamentarios. Lo que pudiésemos, como funciona por acuerdo, tenemos que suscribir un acuerdo para ver cómo nosotros modificamos lo que nos está sugiriendo, o sea, lo que es reglamentario, que otras veces no, en la historia no se había tomado la necesidad de hacer ese cambio, pero ahora por instrucción de la Secretaría se está solicitando, pero nosotros también tenemos la prerrogativa de acordar una cosa distinta, y esa cosa distinta pudiese ser dar un plazo razonable, de quizás máximo poner un plazo de un tiempo de 2 minutos por parlamentario, una vez, que no sean 10 temas en varios, y dejarlo al principio, y si vemos que es necesario no hacerlo, lo acordamos. Diputado Ross. Gracias, presidente. Solo una acotación. El acuerdo que recién leyó hablaba de 10 minutos al final. En la medida que sean 10 minutos, si es que se echan adelante otra, pero en la medida que lo acotemos a 10 minutos y todos razonablemente nos ajustemos, yo no tendría problema con dar el acuerdo, pero no, en la medida que, por supuesto, no se convierta en un instrumento, ¿no es cierto?, de dilación por ningún lado. Por mi lado. Gracias. Gracias, presidente. Lo que nosotros hacemos es un recuerdo, porque lo que el reglamento señala es que los varios van al final y son 10 minutos. Para revertir eso se requería unanimidad, pero el presidente dijo ya que se iba a dar la flexibilidad para hacerlo al principio o al final, según fuera el tema. Lo hacemos al principio. Al principio, pero acotado a esos tiempos. Era lo único voto decía. Claro, usted se... No, lo que yo pedí fue que lo tomáramos conscientemente. Ya, muy bien. Se toma el acuerdo entonces. Perfecto. Respecto del otro punto, de las facultades del presidente. Sí. Respecto de las facultades del presidente, el presidente no tiene facultades para fijar la tabla. Las facultades las tiene la comisión. Por lo tanto, lo que las secretarías hemos hecho ha sido, al inicio de cada periodo legislativo,
proponemos a las comisiones que por unanimidad acuerden facultar al presidente por las mismas razones que el diputado Winter ya dijo, porque es una complicación, sobre todo para la secretaría, lo transparento así, que alguien le tiene que decir si se cae un invitado, ¿a quién invitamos? ¿Qué hacemos? O se cae la sesión, no tenemos sesión porque el presidente no tiene las facultades. Es una cosa más bien de orden administrativo. Pero muchas comisiones no, ya no se dio el acuerdo y lo que se está haciendo, lo que se va a hacer es sesión a sesión acordar cuál va a ser la tabla de la sesión siguiente. Respecto de las sesiones especiales, el presidente tiene facultades para citar a sesiones especiales en otros horarios, pero las sesiones ordinarias están fijadas por la sala y por lo tanto no podemos modificarlas ni siquiera por unanimidad. La sesión ordinaria va a ser los días lunes de 14:50 a 16:50 y eso está fijo. Entonces, aquí, sí. Y para sesionar fuera de Valparaíso, ya sea en Santiago o en cualquier otra parte del territorio nacional, se requiere el voto de 7, mayoría absoluta de los integrantes, por lo tanto 7 diputados. No, pero eso, sí, eso son para sesiones especiales. También acostumbran las comisiones normalmente a solicitud de algún diputado que quisiera que la comisión visite su región. Se pueden acordar, efectivamente se acordan estas sesiones especiales y pudiésemos también acordar algunas sesiones en algunas regiones, pero creo que eso también sería importante poder tener algún canal de conversación para ver efectivamente cómo lo vamos a hacer. Lo que dice el diputado Winter más bien es las sesiones ordinarias, el poder trasladarlas a Santiago. Nunca. ¿Ah? No, no se puede. Las sesiones ordinarias las fija la sala, no esta comisión, por lo tanto nosotros no podemos, solo necesitaríamos el acuerdo de los comités o de la sala para unánime para que nos modificaran el horario de funcionamiento. Y, claro, efectivamente, como dice la secretaria, para poder nosotros tendríamos que tomar un acuerdo, buscar entre todos si el horario fijado fuera un horario que pudiese complicar a algunos parlamentarios. Normalmente es un horario que para aquellos que hacen gestiones con sus distritos en Santiago les complica porque implica que tienen que salir de Santiago a la 1 de la tarde y corta la agenda de muchos parlamentarios. Yo creo que eso es parte de lo que se puede discutir para ver si tenemos primero el acuerdo en nosotros, para poder planteárselo a los comités, y en los comités se requiere unanimidad de los comités para hacer ese cambio. Por eso también tiene que ser un acuerdo en donde todos podamos consensuar un horario. Si este horario no le acomodara a algunos parlamentarios, a mí yo no tengo problema, pero si a alguien no le acomoda podemos buscar un horario. Preguntar si es que los tiempos darían, si estuviéramos sesionando en Santiago en el bloque 2:30, hasta no llegamos a la sala, se fijan, entonces habría que cambiar también el horario. No, pero con acuerdo los comités está diciendo que se puede. Pero Es que no quedó claro cuándo estaba dando el criterio para modificar el horario y cuándo estaba dando el criterio para sesionar en Santiago. Según entendimos todos, para modificar el horario se requiere acuerdo de los comités, o de la sala, mejor dicho. Ya. Pero para que una sesión ordinaria sea en la ciudad de Santiago, no puede ni aún con la unanimidad de la sala. Por eso. Y los comités, porque la Entonces, el cambio de horario y el cambio de ciudad para una sesión ordinaria tienen la misma regla. ¿O no? Muchas gracias, presidente. Quería solicitar, sugerir, a lo mejor me estoy adelantando, pero si nos pueden enviar la tabla por correo electrónico, los proyectos en tabla. Eso, muchas gracias. También creo, secretaria, importante que nos pudiesen hacer la secretaría un listado también de los proyectos que hay, porque también nosotros a veces lo que sucede es que hay proyectos que tienen muchísimo tiempo y ahí lo que corresponde es que la comisión los archive, o sea, para que no tengamos en tabla proyectos que pueden haber sido presentados hace 10 años, no sé cuándo puede haber sido el último tiempo que esta comisión archivó proyectos, pero creo que eso también sería importante poder hacerlo y poder conocer. Nosotros vamos a depender de las urgencias que hay del proyecto por parte del gobierno y también
poder saber si hay proyectos que estaban siendo tramitados por la comisión y que pudiese ser importante poder discutirlo, que también va a ser parte de la discusión. En la próxima sesión ya tenemos a la ministra, entonces ya tenemos un tema, pero ya deberíamos contar con cierta información como el criterio es que la comisión resuelva qué es lo que va a estar en tabla, que podamos ir sabiendo qué es lo que hay para poner en tabla, porque nosotros tenemos que tener los proyectos para saber qué es lo que tenemos que poner en tabla. El diputado Guzmán, diputado Neira y la Secretaría quería aclarar algo. Presidente, solo una propuesta. Yo también comparto que era mucho mejor cuando la presidencia tenía la facultad de poder hacer la tabla sin necesidad del acuerdo unánime de la comisión. Como no se dio en otras comisiones, tampoco se va a dar en esta. Pero recién en Derechos Humanos se tomó acuerdo de que en casos excepcionales, como por ejemplo que falle un invitado, a través del chat y de forma unánime se pueda tomar un acuerdo respecto de reemplazar a ese invitado para que la comisión tenga un tema a tratar y en definitiva no fracase cuando pasen situaciones excepcionales. Entonces quizás ese debería ser un acuerdo también a tomar ahora como por unanimidad. No, evidentemente no está efectivamente en el reglamento, pero el acuerdo pudiese, por unanimidad los miembros, suscribir el acuerdo del diputado Guzmán, que pareciera del todo razonable. Solo un punto respecto de la tabla. La tabla no es fijada por unanimidad, sino por la mayoría de los miembros de la comisión para el futuro. O sea, no vamos a requerir la unanimidad para poder hacer la tabla. Ahora, evidentemente, yo considero que el buen criterio debería ser que los proyectos, pudiésemos ir viendo proyectos, primero del Ejecutivo, porque esa es nuestra responsabilidad y nuestro mandato constitucional. Si el Ejecutivo tuviese urgencia, si el Ejecutivo presenta un proyecto sin urgencia, eso es otra cosa, pero si tuviese urgencia, pero que además también pudiésemos destinar un tiempo razonable para que pudiésemos ir viendo proyectos de las mociones parlamentarias, tanto de gobierno como de oposición, para que pudiésemos tener una buena discusión parlamentaria. La diputada Yomas. Gracias, presidente. Bueno, yo estuve en el periodo pasado en esta comisión también, hicimos un muy buen trabajo de manera transversal con distintos parlamentarios en donde se avanzó en varios proyectos de ley y de hecho estábamos trabajando en uno de los proyectos de ley, no terminamos la votación en particular del mismo, dejamos como en la mitad, de hecho nos queda menos de la mitad. Entonces, presidente, quisiera solicitarle, por su intermedio también a la comisión, que se pueda evaluar, continuar con el trámite de ese proyecto de ley, porque efectivamente ya estamos avanzando y para no dejar el trabajo a media. Yo creo que en este sentido, esta comisión, así como lo señaló usted en el principio, da la posibilidad de poder llegar a acuerdos transversales. Yo creo que esa es la idea, así que también solicito se pueda tener a bien esa moción. En las próximas sesiones. Presidente, bueno, primero estoy de acuerdo con la propuesta del diputado Guzmán y segundo, entiendo que dio por sentado que iba a estar acá la ministra o no sé si se votó eso. ¿Se acordó? Ah, se acordó. ¿Se acordó? Sí, se acordó invitar a la ministra. Normalmente todas las comisiones lo que hacen es invitar a los ministros para que puedan venir a presentarse a la comisión y a poder dar a conocer cuál es su plan de gobierno, su proyecto, cuáles son las ideas que tienen, qué es lo que van a hacer en el gobierno. Y ellos también son miembros, recordemos que nosotros tenemos un sistema de colegislación en nuestro país y el ministro está siempre invitado a la sesión. Por tanto, creo que es una buena oportunidad de poder conocer a la ministra y poder ver cuáles son los proyectos que pudiese tener interesantes para ser discutidos acá. Sí, y hay un acuerdo que está solicitando el diputado Guzmán, que es el poder, en el caso que no tengamos un invitado, tengamos un problema de tabla, por la unanimidad de los miembros, podamos hacer ese acuerdo por chat. ¿Les parece? Sí, siempre unanimidad. Gracias. Sí, presidente, solo para señalar que la Secretaría tiene un listado de los proyectos que están pendientes de la comisión y se los va a compartir en cuanto creemos el chat por ahí, y también los antecedentes del proyecto de la diputada Yomas que estábamos votando y que quedamos en la mitad de la votación en particular. Eso.
Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.